Vamos a comenzar la última sesión de nuestro círculo nacional online. Tiene varios apellidos, nuestro círculo, que hemos dedicado este curso a ver algunos autores que don Ángel Herrera Oria recomendaba su lectura. Herrera Oria, como buen director espiritual, pues era también buen consejero de lecturas. Entonces hoy hemos visto la necesidad de hablar de San Juan de Ávila, y para ello pues ha tenido la generosidad y amabilidad don Isidro Molina, que es capellán de las Facultades de Derecho y Económicas en la Universidad de San Pablo y capellán también del Colegio Mayor, que nos va a introducir, ¿no?, en este santo. Este santo del que Herrera Oria, por ejemplo, García Escudero en su antología recoge algunos apuntes de don Ángel en el que hablaba y a Herrera Oria siempre le llamaba mucho la atención lo bien que se organizaba San Juan de Ávila, ¿no? Tiene un pasaje aquí en sus notas que dice don Ángel: qué bien organizaba el tiempo, qué tiempo tan prolongado a la oración, qué tiempo tan largo a la oración y al estudio. Y luego más adelante decía: se levantaba a las 2 de la mañana, destinaba para sí 12 horas seguidas de estudio y de oración, y solo a las 2 de la tarde, después de una frugalísima comida, abría las puertas de su despacho a los que venían a pedir consejo o consuelo, pero no por mucho tiempo, 5 o 6 horas de ordinario, y volvía de nuevo a la oración antes de tomar el descanso. Y lo plantea esto como modelo, pero claro, es verdad que dice que es un caso extraordinario, pero lo que sí señala don Ángel es, por lo menos, dedicar tanto tiempo a la oración y al estudio como para la acción, ¿no? Siempre don Ángel insistía en este asunto tan complicado del activismo, ¿no? Subraya mucho a San Juan de Ávila como consejero, como director espiritual. Bueno, esa es una de las cuestiones así que más remarcaba don Ángel de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila desde Pablo VI, porque yo creo que don Ángel no vio la canonización de San Juan de Ávila, que por cierto hace 11 años, a propuesta de la Conferencia Episcopal, Benedicto XVI lo nombró doctor de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, para introducirnos, para comentarnos la obra, la figura de San Juan de Ávila, don Isidro va a ser nuestro ponente hoy. Entonces, os voy durante el círculo, ya sabéis, tendréis los micrófonos cerrados. Primero, como siempre, nuestro ponente tendrá pues un tiempo para desarrollar su ponencia. Después tendremos un coloquio. Yo os recomiendo siempre que la vista que arriba a la derecha tenéis una opción que es la vista. Hay dos opciones, hablante y galería. Yo os recomiendo la de hablante, porque así está la persona que habla en pantalla grande, y no, ya que somos unos 26, es mucho más cómodo. Entonces, Isidro, tienes que activar tu micrófono y adelante. Ahora, muy bien. Bien, buenas tardes a todos. Un placer saludaros y hablar, la ocasión que me da Pablo, de hablar de San Juan de Ávila, ¿no?, que es el patrón de los sacerdotes seculares y el motivo por el que uno es sacerdote secular y no jesuita o franciscano, ¿no? Es uno de los grandes santos desconocidos para muchos. Aludía Pablo a la canonización en el 71, tardía, de este santo que seguro que muchos ya conocéis por sus escritos. Bien, voy a ser como breve en la exposición y me voy a servir de un documento muy, muy sencillo, que va a ser mucho mejor que mis palabras, que es la homilía de Benedicto XVI cuando es proclamado doctor de la Iglesia, que aludía Pablo, en 2012. Benedicto XVI hace una homilía espectacular, cogiendo, como es él, con un sutil estilista, señalando los puntos clave de este santo. Pues vamos un poco a seguir al hilo de esta homilía, un poco brevemente su vida. Y lo vamos a articular como 4 puntos, ¿no? Lo primero, enmarcarle la historia a San Juan de Ávila, brevemente. También las circunstancias en el término latino, en circunstancias, lo que le rodea, los acontecimientos históricos que rodean al santo. Un tercer punto es cómo esas circunstancias, cómo las encara, cómo las vive, cómo no las regatea, cómo se sitúa San Juan de Ávila ante esas circunstancias históricas.
Y un último punto es como el legado sacerdotal que ha dejado San Juan de Ávila, pues, para la Iglesia y para el mundo, ¿no? Bien, pues, como bien sabéis, San Juan de Ávila nace en Almodóvar del Campo, en 1499, unos dicen en 1500. Es hijo de una familia acomodada, algunos dicen de ascendencia judía al padre. Esto le permite a San Juan estudiar. Sus padres le mandan a Salamanca, como bien sabéis. Allí empieza a estudiar leyes y pasa de Salamanca a Alcalá de Henares, donde estudia artes y teología. Y allí es ordenado sacerdote en 1526. Ya comentaremos cómo allí conoce un sacerdote que le llama peculiarmente la atención, Fernando de Contreras, y cómo este hombre, que es capellán del Colegio Mayor San Ildefonso de Alcalá de Henares, cómo marca mucho el devenir de la vida del santo. Bien, pues de Alcalá pasa a ir a Sevilla para embarcarse en Nuevo Mundo y evangelizar. Allí es parado y empiezan las misiones por Andalucía y toda su vida sacerdotal. Bien. Así como para marcarle este siglo. Pero fijaos, las circunstancias que le rodean al santo, como bien sabéis, son unas circunstancias del siglo de oro. Yo he puesto la bandera de la Cruz de Borgoña que me decía Pablo para que tengamos una, como dice San Ignacio, una composición de lugar exacta, ¿no? San Ignacio vive unos tiempos apasionantes, como bien sabéis, ¿no? La unificación de los reinos de España bajo los reyes católicos, la creación con Carlos V de lo que es la nación imperio, ¿no? Con todo lo que conlleva ser el emperador de la nación, de portar el evangelio al mundo y sobre todo al nuevo mundo que se descubre, con el descubrimiento de América, con la circunnavegación de la expedición Magallanes-Elcano, con lo que supone también pues, la redondez del planeta y la evangelización del mismo, ¿no? Del continente asiático, de las islas Filipinas, del continente austral. También vive en primera mano los conflictos entre los judíos conversos, los moriscos, los cristianos viejos. Vive también de primera mano lo que es la herejía luterana de Lutero, lo que es la contrarreforma, también precedida, como veremos un poquito más adelante, de las medidas que los reinos, sobre todo de Castilla, toman también como reforma de la Iglesia, todo lo que es la aplicación del Concilio de Trento, que él también es un adelantado en esto, como veremos en los colegios mayores, la fundación de los colegios, todo lo que también va siendo esta encarnación de la espiritualidad que viene de la devoción moderna, de la necesidad de conocer a Cristo de modo experiencial, el seguimiento del Señor, ¿no? La justificación de la gracia, el desprecio de lo ceremonial, toda la aplicación también del concilio en torno a la necesidad de obispos pastores, ¿no? Que residen en su diócesis, acordado la figura de San Carlos Borromeo. Pues todo esto lo vive en primera mano. Cada uno de estos aspectos daría para un tema monográfico, pero no vamos a entrar ahí. Siguiente punto, vamos a ver un poco la identidad de San Juan de Ávila. La identidad de San Juan de Ávila, él no se la pregunta porque no la ha perdido nunca, ¿no? Nosotros sí que preguntamos la identidad porque a veces la perdemos. San Juan de Ávila no la ha perdido, ¿no? Pero, ¿qué dicen los contemporáneos sobre San Juan de Ávila? Fray Luis de Granada, que hace una biografía suya, una biografía póstuma del santo, lo define así. Dice que es un predicador evangélico. Dice él que es un alcanzado del amor de Dios. Es un tomado de Cristo. Y va contando en esta biografía que hace Fray Luis de Granada acontecimientos en su vida para que vea la sensibilidad por donde respira el santo. Él comenta la historia de Córdoba, de García de Morales, donde cuenta un episodio para hacer notar por dónde respira el santo. Dice que viendo una corrida de toros le recuerda a los que están alrededor la vanidad, la necesidad de dejar la vanidad de la vida por determinarse por la radicalidad en el seguimiento de Cristo, ¿no? Hay una experiencia que muchos señalan como fundamental en la vida del santo y es la cárcel que sufrió. Sufrió 2 años de cárcel en Sevilla, de 1531 al 33, y es allí donde empieza a componer la obra de la Audifilia, que muchos conoceréis, ¿no? Que después será un poco corregida con el tiempo, Pero muchos biógrafos y muchos santos, muchos comentadores, hablan de este episodio como un episodio clave, porque es el momento donde él se configura con Cristo
en una experiencia que reorienta su vida, ¿no? Es la muerte, la resurrección y la experiencia pascual, ¿no? De hecho, en las cartas, en las muchas cartas que escribe, él escribe a sus discípulos de Écija, les escribe así desde la cárcel, ¿no? Dice, cuán honrados somos por ser deshonrados en buscar la honra de Dios. En la cruz me buscaste, me curaste, me salvaste y me libraste. En la cruz me amaste, pues en la cruz te quiero buscar. En ella me curas y me libras, ¿no? Es esta experiencia que tiene el santo en la cárcel de la redención, ¿no? De la redención, de la naturaleza de la buena noticia, ¿eh? Así lo enfatiza Fray Luis en la carta que escribe al arzobispo de Valencia, que entonces no era de Badajoz, San Juan de Ribera. Aquí dice que es un predicador amplio y que la predicación le lleva a él a la formación, es decir, a la educación. En esa misma obra habla también de cómo es la predicación de San Juan de Ávila. Dice que es una predicación que siempre enfatiza el beneficio de Cristo. Un ejemplo que pone es un consejo que da a doña Inés de Inestrosa. Dice, no hay ánima que tan desconsolada esté que la noticia de Jesucristo no le baste para levantarla de su tristeza y desconfianza, y henchirla así de gozo. Y si ella quiere aprovecharla, surgirá de ella una fuerza que le saque de arriba. Si usted sigue la tristeza, evidencia que no ha salido usted de sí misma, porque ha puesto los ojos en sí misma. Por eso, San Juan, en casi todos los consejos que da, nos pone siempre en el beneficio de Cristo, ¿no? En ponernos delante del Señor, y en cuya vida se puede construir la seguridad y cimentar una vida santa. Hay tesis doctorales que apuntan que en esta experiencia de la cárcel en Sevilla está lo que es el germen de la espiritualidad de la divina misericordia, ¿no? El contenido central, por tanto, de la espiritualidad del santo es el beneficio de Cristo. Comentando a San Juan Evangelista o a San Agustín de Hipona, dirá, en esto hemos conocido el amor de Dios, el que Él nos amó primero. Esto es fundamental, ¿no? Porque San Juan de Ávila remarca mucho la primacía de la gracia, que es lo más determinante. Él también vivirá una cosa que nosotros con el tiempo hemos visto que es un problema, pero para San Juan de Ávila no lo era tanto. En la época de San Juan de Ávila no lo era tanto. Él escribirá al rector de la Universidad de Alcalá, posteriormente, recomendándole que cree una cátedra del conocimiento de las tres vías. Las tres vías eran pues, los tres accesos del conocimiento del Señor, ¿no? Que era la vía escolástica, Santo Tomás, la vía escotista, de Luis Escoto, y la vía nominal, ¿no? Todas las últimas, Escoto y los nominales, muy marcadas por este conocimiento, la necesidad de conocimiento experiencial. Es verdad que con el tiempo esto deviene en un exceso de emotivismo. En el santo, este problema que hoy tenemos no lo es. Él se puede diferenciar muy bien lo que es la emotividad del emotivismo, ¿no? Como todos los santos, podemos contemplar también aquel episodio que conocéis seguro de San Ignacio de Loyola, cuando cuenta él que yendo de Roma a Guipúzcoa, atraviesa un campo de batalla y allí le coge un bando y le mete una paliza tremenda porque lo confunde con un espía y lo sueltan y apaleado y medio llorando lo coge el otro bando y le preguntan, pero padre, ¿por qué llora usted así? ¿Le han pegado los otros? ¿Le han hecho daño? Y le dice el santo San Ignacio, dice, no, yo no lloro por los palos que me han dado, lloro porque en la paliza que me han dado recuerdo los padecimientos que sufrió nuestro Señor, ¿no? Es este conocimiento cargado de emotividad, de afecto del Señor, ¿no? Pues esto en San Juan se diferencia. Nosotros con el paso del tiempo, pues esto no lo tenemos tan claro, la diferencia entre la emotividad y el emotivismo, ¿no? Muchas veces se oye, ¿no?, que la espiritualidad de San Juan de Ávila está predominada por la negrura o por la dificultad. No es sin duda una aproximación cierta, ¿no? Lo que primero mueve a San Juan de Ávila es el amor primero, la experiencia del amor primero que madruga por ti, la primacía de la gracia, ¿no? Comentaba antes en la introducción, Pablo, la bella e intensa adoración que hacía San Juan de Ávila, ¿no? 2 horas de oración antes de la noche para preparar la Eucaristía del día siguiente, ¿no? Comentando también la audifilia, habla de la necesidad de predicadores, ¿no? Y dice San Agustín, ¿no? Dice,
sobre los predicadores. Son los ángeles mensajeros de la buena noticia del Señor. Ellos son sus pies en el mundo. Son como las espuertas de la semilla. Y no se les ha de tener en poco, porque la espuerta sea vil y tenga barro, ¿no? Qué bonito esta frase de San Agustín, porque esto es lo que también tiene mucho en el corazón San Juan de Ávila, ¿no? Ser predicador, llevar el Evangelio, a pesar de que uno tenga pues esta puerta llena de barro a veces, ¿no? Dirá San Juan de Ávila respecto de la predicación: para hacer resplandecer a la Iglesia y liberarla de los peligros, son necesarios doctos predicadores que discurran por la diócesis, y no vale con disculparse en que haya canonjías en las catedrales para la predicación, o colegios para los eclesiásticos en las universidades. Porque ¿qué es eso para tanta necesidad? Bien, el fin de la vida de San Juan de Ávila es la evangelización, es engendrar hijos para la gloria de Dios. Y aquí se descubrirá el santo como un santo, un padre, ¿no? Un padre que engendra hijos. Él dirá, cogiendo una frase de un padre espiritual medieval, ser padres del espiritual ser, ¿no? Es la concepción de la época, la concepción de ser físico natural, del ser racional, del buen ser, y del ser espiritual, ¿no? Lo que llama San Pablo el Evangelio que nos engendra, engendrar en el verbo, ¿no? Es el recurrente tema de la vida de San Juan de Ávila. Insiste mucho y por tanto tiene mucho en el corazón esta necesidad de engendrar, de criar hijos. Y dirá el santo, dirá, criar hijos de las lágrimas y no de la voz. Bonita Feliz de Granada lo pone en boca de San Juan de Ávila. Porque lo que le importa no es criar, sino madurar, hacer adultos, llevar a plenitud. Dirá el maestro Ávila, porque si vemos que en las tierras no faltan hijos de Dios que escuchen la palabra de Dios, apenas hay en ellos restos de cristiandad. Bien, esto es en cuanto al contenido del corazón sacerdotal de Juan de Ávila, lo que tenía, la identidad suya y lo que dicen los contemporáneos suyos. El segundo punto vamos también someramente a señalar las circunstancias históricas en las que él se encarna, ¿no? Aludíamos antes a la reforma, a la contrarreforma católica, al Concilio de Trento, pero es verdad que, seguro que algunos de estos saben más que yo, la reforma ya empezó muchos años antes en los reinos de Castilla. Hay un acontecimiento que cuentan de Juan I de Castilla, en las Cortes de Soria, en el año 1380, donde hace una encomia a los nobles para que no hagan rapiña de los monasterios y la vida monástica, ¿no? También sabemos muy bien el empeño de la reina Isabel la Católica de poner empeño en crear obispos que vengan de la clase media, ¿no? La clase media para que se incardinen en las grandes clases, en las clases altas y las clases de la miseria, ¿no? Y la cita de Hurtado de Mendoza, ¿no? que pone en labios de Isabel la Católica. De esa intuición de la reina santa, no santa, pero casi santa, la reina Isabel la Católica, surgirán un montón de santos que llenan el siglo XVI y que muchos tienen relación con San Juan de Ávila, ¿no? San Juan de Ribera, que hemos aludido, Pascual de Ampudia, Francisco Jiménez de Cisnero, Tomás de Villanueva, que es santo del pueblo de mis padres. Este santo nació mientras su madre en este contexto de vida de santos también está inscrita su vida. También está en este optimismo erasmista y este fin también humanista, también se ve la vida del santo y la necesidad también de cuidar del pueblo de Dios, no solamente de lo espiritual, sino de lo material. De San Juan de Ávila se tiene constancia de que inventó un artilugio para el regadío, ¿no? Como hemos aludido antes, él conoció la Universidad de Alcalá, que es promovida por el cardenal Cisneros, siempre mirando a la Universidad de París, y allí, como hemos dicho, insta años después al rector a que cree esta cátedra de las tres vías. A nivel político, también en esto habrá alguno que sepa mucho mejor en el coloquio, a lo mejor se puede ver. A nivel político hay como dos facciones que transisten en este primer siglo, que son los dos partidos que se dan en la España, que es el Partido de los Salvistas y los Ebolistas. El Partido de los Salvistas, como bien sabéis, del tercer duque de Alba, Fernando Álvaro de Toledo, y el Partido de los Salvistas, que viene del linaje de los Mendoza,
que casa con la Casa de Éboli durante el reinado de Felipe II. Si bien el partido de los ebolistas es un partido humanista, se ve también, por ejemplo, pues el Palacio del Infantado, ¿no? Esta exuberancia arquitectónica, esta luminosidad. El partido de los albistas es un partido más conservador que tiene como eje la administración del Estado, la jerarquización y eficiencia del Estado, la confesionalidad. En este partido de los albistas también se inscribe el inquisidor mayor del reino, Fernando Valdés y Salas. Como hemos dicho, el descubrimiento de América hincó en el corazón del santo la necesidad de ir a evangelizar el mundo. Pero en ese trayecto, en la Universidad de Alcalá, conoce la figura de Fernando de Contreras, que lo veíamos antes, este sacerdote que era capellán del Colegio de San Ildefonso, adscrito a la Universidad de Alcalá, y la vida de este hombre le llamó poderosamente la atención al santo, ¿no? Le llamó poderosamente la atención porque desempeñaba una vida de un sacerdote muy peculiar, ¿no? Es decir, peculiar por la predicación, por la preocupación por sus alumnos por el contenido de la fe, por la centralidad de la adoración al Santísimo en el colegio, por la redención de penas, por la vida de predicación, la enseñanza también de la retórica, de la gramática, los catecismos que va escribiendo, del culto eucarístico. Este hombre, Fernando de Contreras, enseguida detecta en San Juan de Ávila un gran potencial, a sus predicaciones le llama poderosamente la atención y le va quitando un poco la idea de que vaya a América y que se quede en España. De hecho, este hombre, Fernando de Contreras, apela al obispo para que le dé el cargo pues de misionero en los pueblos de Andalucía, que es donde empieza su misión, ¿no? Es allí donde, después de la Universidad de Alcalá, se va a predicar a Sevilla y empieza su intensa vida apostólica que ya a todos nos va sonando, ¿no? Dice las grandes predicaciones en Jerez de Palma, Palma del Río, Nebrija, en Écija, donde conoce a Sancha de Carrillo, que le ayudará mucho pues en la predicación. Le llegará también el Calvario por la envidia de su predicación, por la envidia sobre todo los eclesiásticos que ven un potencial tremendo. Esto le lleva a la cárcel, 2 años, como hemos dicho, y la experiencia de la cárcel. Al salir de la cárcel empieza su viaje a Córdoba y las misiones por Córdoba, Granada, Montilla. En ese trayecto, en ese periodo de años, del 35 al 50, crea 15 colegios mayores y menores. Llega a Baeza, son famosas pues cómo entra en las rencillas de las familias grandes, de los Benavides y los Carvajales. Es allí donde recibe el título de maestro. En el 1550, es incardinado en la diócesis de Córdoba y empieza la gran misión que llega a La Mancha. Hay otro elemento también aquí que ahí también se ve como un antes y un después en la vida del santo. En 1550 con la Paz de Habsburgo, ¿no? Que viene precedida por, como bien sabéis, por la herejía luterana, ¿no? El 31 de octubre del 17, un monje, un fraile, Agustino, Lutero, escribe las 17 tesis en la iglesia de Wittenberg y con ello provoca el terremoto de la iglesia, posiblemente el terremoto más catastrófico de la iglesia católica en su existencia, ¿no? Esto llega a la excomulgación de Lutero en 1520 con el Papa, y en este proceso de descomposición acaba con la Paz de Habsburgo, ¿no? Y ahí queda ya supeditado lo religioso a lo político, ¿no? Es el fracaso de las ideas de tolerancia que venían precedidas también por el rey Carlos V, ¿no? Las últimas décadas del santo, a partir sobre todo de este tiempo que él cataloga de tiempos recios, ¿no? Y que él mismo aconseja a Santa Teresa de Ávila, que le pide también revisar sus escritos, pues que tenga cuidado con los términos con los que escribe, porque el ambiente está caldeado, ¿no? El ambiente está caldeado por las represalias contra los protestantes, ¿no? A veces desproporcionadas, como el propio Carlos V escribe a su hijo Felipe II, pues tras los acontecimientos que en Valladolid suceden cuando hay una revuelta contra los protestantes. Dice el emperador Carlos V, ya retirado a su hijo, al enterarse de los acontecimientos de Valladolid, dice: y ahora que he venido a retirarme y descansar para servir a nuestro Señor, sucede en mi presencia y la vuestra tan grande desvergüenza y bellaquería. Te encomiendo que se ataje con brevedad tan grave mal y que mandéis dar
el favor y el calor que fuese necesario para que los culpables fuesen pulidos, ¿no? Carlos V, que había sido pues también esta idea un poco de la idea de la nación-imperio, de la unidad, de la cristiandad, que viene también dinamitada por esta herejía luterana, pues ve que a este cáncer que le surge a la Iglesia a veces, la Iglesia católica surge con dureza, ¿no? Y Carlos V aconseja a su hijo, bueno, pues que sea fuerte, pero que no sea injusto, ¿no? En esta línea es significativo también la homilía del obispo Bartolomé de Carranza cuando toma posesión de la diócesis de Toledo, que habla, ¿no?, en esa homilía, de la herejía luterana, con la que hay que ser intransigente, y aconseja también a los fieles católicos la vigilancia de no tener una intransigencia represiva severa. Bien, pues en este punto, San Juan de Ávila toma la postura de la atalaya, ¿no?, de la vigilancia. Dirá él: está el pueblo durmiendo, mas la atalaya velando. Mas si las atalayas son ciegas o se duermen, ¿cómo dirán a los pueblos que viene el enemigo? A ti te he puesto como vigilante de Israel, ¿no? Es esta visión del santo de no tomar partido en las cosas albistas o egoístas, sino tener el justo medio desde Cristo, ¿no? Ponerse en el medio como vigilante, como pastor vigilante. Una de las cosas que está mucho en el corazón de San Juan de Ávila es lo que le dolía la ignorancia del pueblo. Él va comentando sus escritos. Dice él: cuando pregunto quién es María Santísima, me dicen que es la Santísima Trinidad. Cuando pregunto a otros cuándo está el cuerpo de Cristo o la Eucaristía, me dicen que es cuando se hace la forma. De crear hijos espirituales. Por eso su mirada se extiende a la formación. De ahí la importancia que él da a los colegios, que tras el Concilio de Trento esos colegios se convertirán en seminarios conciliares, ¿no? ¿Cuál es la herencia sacerdotal de San Juan de Ávila, ¿no? Pues la herencia sacerdotal de San Juan de Ávila viene pues un poco en la espiritualidad que hemos ido un poco remarcando, que es la espiritualidad del beneficio de Cristo, de la necesidad de vivir en la interioridad de Cristo, ¿no? Que Cristo es el maestro, y que hay que vivir de las entrañas de él. El sacerdote es el ministro de los sacramentos y por tanto también de la enseñanza. La predicación está al servicio de la caridad, dirá, ¿no? ¿Cómo aplicar el Concilio de Trento? Pues la única forma es la radicalidad del seguimiento de Cristo. Y aquí pues sí que se ve mucho la herencia que ha dejado en San Juan Pablo II, el Ratio Sacerdotalis, el La Pastores Dabo Vobis, donde el santo San Juan Pablo II pues remarca un poco esta radicalidad que marca al santo, el vivir del Señor, ¿no?, que nos precede. Vivir en el Señor, la colegialidad con el obispo, formar el presbiterio de la diócesis. Es verdad que aquí, sobre todo los autores modernos, seguro que lo conocerán al cardenal Miller, precepto de la fe, los años que estuvo en España cuando recién formada la Universidad de San Dámaso, dedicó varias charlas a la vida del santo. A mí me parecen a veces excesivas en cómo cómo utiliza pues, las conferencias del cardenal Miller, pues un parangón, poniendo a veces una terminología del Concilio Vaticano II que no está del todo clara en San Juan de Ávila, pero que sí que habla un poco de esta necesidad de colegialidad con el obispo, de esta necesidad de formadores, de formar en lugares, de la necesidad de la vecindad, de vivir juntos, de vigilar mucho la formación de los sacerdotes y de ordenarla, ¿no? Aquí sin duda pues hay pues un montón de testimonios que hablan un poco de pues esta conexión que hay los santos en este siglo plasmado de santos, como hemos dicho antes. Es muy clara también la amistad que tiene con la Compañía de Jesús. Me pasaba nuestro amigo Diego Vigil una charla que escribía él y aludía a una carta que San Juan de Ávila escribía a Laínez, que fue pues, el segundo general de la Compañía de Jesús a la muerte de San Ignacio, y cómo
San Juan de Ávila le encomendaba a la INES la necesidad de crear en los seminarios, en la formación, buenos sacerdotes, no tanto numéricos, sino como la calidad de sacerdote. Por esto es muy importante la labor del Colegio Mayor y la labor del seminario, ¿no? El Colegio San Ildefonso de Alcalá de Henares tenía 33 alumnos. Número simbólico, pero un número también justo para una convivencia seria y un cuidado potente, ¿no? No tenía 666, o sea, no tenía un número ni diabólico, ni tenía un número tampoco buscando un beneficio económico, sino era el beneficio del cuidado espiritual, ¿no? Y esto el santo lo tiene grabado a fuego, ¿no? Pues esto es el origen a veces también de los colegios mayores y también de los seminarios conciliares, la necesidad de reproducir la vida de la vida oculta, de la vida del Señor con los apóstoles, ¿no? Y es donde surge el presbiterio, el corazón sacerdotal, ¿no? Bien, pues la renovación de la vida espiritual, dice el santo, empieza por la renovación de la vida sacerdotal, ¿no? Y este énfasis que hace la educación. Dice en el Tratado del Amor de Dios: pon los ojos en todo en el Señor. Todo cuanto hay en Él y está puesto en Él significa el amor, y predican amor y te mandan amor. La caridad de Cristo nos urge, comentando San Pablo. Bien, podríamos seguir así un poco más, pero son cosas que podéis mirar en cualquier otro lado, y si queréis pues empezamos un coloquio, comentamos así a vuela pluma pues estas cosas que hemos ido un poco reproduciendo. Como bien sabéis, y os he dicho antes, de recomendable lectura, la homilía del Papa Benedicto XVI en el acto de proclamación de doctor de la Iglesia de San Juan de Ávila. Y como en esa homilía sencillísima, el Papa señala los puntos nucleares de la vida del santo, ¿no? Bien, pues, Pablo, si quieres, comenzamos un coloquio. Muy bien, muchísimas gracias. Don Isidro, ha sido estupendo, de verdad. Gracias, un gusto. Pues como solemos hacer en estas sesiones, abrimos un turno de coloquio. Si os parece, podéis o bien darme el aviso aquí abajo. Hay un botón que pone reacciones y se puede levantar la mano, o si hacéis un gesto así en la cámara os puedo ver, o por el chat, vamos, como veáis. Yo había una cosa, ya veo que si no os arrancáis ninguno, yo sí que quería plantearle a nuestro ponente una cuestión, simplemente por si nos puede subrayar un poquito más, ¿no? Don Isidro nos ha contado que le mueve el amor primero a San Juan de Ávila. Ejemplo de ello es lo que provoca en él conocer a Fernando de Contreras. También en algún momento nos ha hablado de esa identidad suya como sacerdote, como padre que engendra hijos, pero no no tanto la finalidad es criar como madurar. Don Isidro, yo quería que si puede desarrollar un poco más estas dos cuestiones en San Juan de Ávila, la paternidad y el hecho de que lo que le mueve es el amor primero. Pues como comentábamos antes al principio, yo creo que también en la época, es hijo de la época, esta necesidad del conocimiento experiencial del Señor, ¿no? Hoy en día también lo podemos ver, ¿no? Esta necesidad de conocimiento experiencial, a veces un poco desproporcionada, cuando oímos pues, las experiencias de Fetá o de Maús, ¿no? Esta necesidad de un conocimiento sensorial, ¿no? En San Juan de Ávila, a la diferencia, como decía antes, él sí que distingue mucho, como los santos de la antigüedad, lo que es la emotividad del emotivismo, ¿no? En este contexto histórico que él bebe de la devotio moderna, los escritos se parecen mucho, por ejemplo, cuando habla de la cruz, se parece mucho al Kempis, ¿no? Al Tomal Kempis, este conocimiento experiencial de la cruz de Cristo. Entonces, este conocimiento experiencial le mueve primero a
a saber que lo que mueve la vida del cristiano es el amor primero del Señor, que no es ni un ímpetu de la voluntad, no es tampoco una teología esencialista, sino que es una teología espiritual encarnada en una vida espiritual que regenera la vida. Y eso como lo tiene muy patente porque lo ha descubierto, ¿no? Lo ha visto en primera persona. Y como hemos dicho antes, eso le sucede sobre todo en el acontecimiento de la cárcel, ¿no? La cárcel es cuando tiene esta experiencia tan profunda del Señor. ¿Esto qué hace en él? Pues la necesidad de transmitirlo. ¿Quién puede transmitir esto? ¿Quién le sucede? Quien no le sucede esto no lo puede transmitir. Podrá transmitir códigos de conducta buenos, podrá transmitir un catecismo correcto, que es necesario, pero ese catecismo correcto tiene que estar transido de una vida espiritual, ¿no? En esto, San Juan de Ávila es un maestro. Es un maestro en engendrar hijos, en que estos hijos buscar un lugar necesario para que la vida crezca en el cuidado, en un hogar, en un espacio físico, que él ve pues, la necesidad de estos colegios mayores, la necesidad de los colegios menores, que después derivarán en los seminarios. Pero esta vida espiritual tiene que ser cuidada en un lugar, ¿no? Por eso en la Odifilia pues, habla mucho de esta necesidad de volver a la experiencia del Señor con los 12, ¿no? Porque es el lugar donde sucede la vida espiritual, ¿no? El contacto con el Señor. Muchísimas gracias, don Isidro. Hay una pregunta. Juan Antonio García Soto nos la pone en el chat. Juan Antonio, pongo voz a tu pregunta, si quieres, salvo que quieras que te dé paso. Dice Juan Antonio que muchas gracias por sus palabras. Tanto San Juan de Ávila como don Ángel le daban mucha importancia a la homilética. ¿Cree que hoy en los seminarios también se cuida esto? Por mi propia experiencia y por lo que habéis podido ver, no mucho. No se traba mucho el tema de la retórica, no. Es verdad que en la época de San Juan de Ávila, pues era más bien la formación en las artes del Tribunum y el Quadrivium, donde todo esto de la gramática, aritmética, la retórica, pues estaba mucho más que trabajado, ¿no? Sobre todo también la lengua latina, que el conocimiento del latín también tiene una inteligencia particular a la hora de expresar y articular un argumento, ¿no? Mi experiencia es que esto no se cuida mucho en los seminarios, ¿no? No se cuida mucho. Mientras alguno de vosotros quiere intervenir, simplemente Carmen Blanco dice que nos pregunta dónde puede encontrar la homilía del Papa Benedicto. Pues Carmen y todos, si os parece, en un próximo email que os envío el enlace cuando... La homilía es en Vatican, la podéis encontrar, es del 7 de octubre de 2012, ¿no? Ya sabéis que el anuncio del proceso de la creación de doctor de la Iglesia lo hizo en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, ¿no? Anunció la proclamación de doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila. Que fue en aquel encuentro, ¿no? En la Almudena con los seminaristas. En aquel encuentro de la Almudena, donde anunció la proclamación de doctor, bueno. sí. También es verdad que en este proceso la canonización es en el 71 con Pablo VI. Tú decías que don Ángel no lo había visto. En esto también se ve que el clero secular es un rara avis, ¿no? Es decir, las familias religiosas enseguida hacen por cuidar la memoria de sus padres y por eso también la necesidad de ese cuidado, la beatificación y la canonización. Esto también lo vemos cuando queremos un poco, pues sacar un poco, trabajar pues el proceso de beatificación de don Ángel Herrera. A veces nos falta esta conciencia de cuidado de nuestros padres, ¿no? Por eso es tan necesario volver a mirar a lo que nos precede, ¿no? Por eso también el clero secular, con lo que tú decías, Pablo, con la multiplicidad de cosas, a veces nos olvidamos de cuidar la memoria de nuestros antepasados, ¿no? Hoy en día yo soy sacerdote secular consciente o inconscientemente por figuras como San Juan de Ávila, ¿no? Diego Vigil, tenemos aquí que ha levantado la mano. Activa el micrófono, Diego, a ver si puedes. Adelante.
Sí, es que necesitaba permiso del anfitrión. Buenas tardes. Eso, vamos a ver, ¿hay alguna referencia? Yo creo que don Ángel se refiere expresamente a San Juan de Ávila como una lectura muy recomendable cuando, vamos, yo lo he visto en algún libro que no sé si es en Meditación sobre España o en aquel libro pequeñito de la BAC de color verde que recopilaba algunos escritos de don Ángel, pero yo casi pediría, si se puede, vamos, pues merece la pena conocer todo San Juan de Ávila, pero mencionar algo que ayude especialmente, a lo mejor no tanto a la vida sacerdotal que tuvo después don Ángel, sino a la vida apostólica del laico, propagandista, y luego, no sé si hay en San Juan de Ávila algún escrito que dé consejos de carácter organizativo que nos puedan venir bien. Cuando yo era secretario nacional de jóvenes, escribí un texto que solo han leído algunas personas, vamos, porque tampoco lo he publicado ni lo he difundido, que titulo, entre interrogaciones, ¿tiene futuro la ACDP? Y allí cito una carta de San Juan de Ávila que le escribe al primer sucesor de San Ignacio, al segundo general de la Compañía de Jesús, el padre Diego Laínez, que está enterrado en Serrano, en la iglesia de los jesuitas, y le dice que sean muy restrictivos a la hora de admitir nuevos jesuitas, porque el bien no está en ser muchos, sino en ser buenos. Y de lo bueno suele haber poco. Y bueno, pues esa carta, al fin y al cabo, pues es una doctrina válida, la Iglesia lo ha declarado doctor de la Iglesia, que puede servir a la hora de determinar quién puede ser propagandista y quién no, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé, si hay algún escrito más en donde se puedan encontrar elementos organizativos, prácticos, que nos puedan resultar interesantes para la vida de la sociedad. Pues yo así, aspectos organizativos, así a vuela pluma no recuerdo. Pero sí que te puedo decir que casi todas las obras de San Juan de Ávila, desde la Odifilia, su doctrina cristiana, el Tratado del Amor de Dios, lo que están transidos es de un amor de Cristo tan grande que rebosa el corazón, ¿no? Entonces, la estructura brota del amor primero. Lo que le mueve a San Juan a crear colegios, a fomentar la educación, es este amor primero. Por esto, sin esto, todo decae. Por eso es muy importante que las estructuras vengan precedidas de este primer encuentro, porque el orden de los factores altera el producto, y a veces crear estructuras que olvidan esta experiencia primera pues se pueden convertir en hieráticas. Yo diría, de las cosas que a mí me ayudan mucho del maestro Ávila, con toda la diferencia epocal del lenguaje, es pues esta pasión que tiene a la hora de hablar del Señor, a la hora de evangelizar y a la hora también de inculcar en el sacerdote un corazón de pastor. Él no habla tanto de los laicos, sobre todo de los sacerdotes, ¿no? Su gran preocupación es el corazón sacerdotal, ¿no? Que es el que dinamiza el corazón de la Iglesia, dirá él. Pero vamos, yo, Diego, no conozco así como pautas, no me viene a la memoria de lo que he leído de San Juan, no me viene así una estructura. Yo creo que la propia estructura del colegio que da es la que es, ¿no? Mirad, en el chat Íñigo de Gustos nos ha puesto un enlace a la homilía, por si queréis cogerla ya y leerla. Teresa Pomares, que pones aquí una pregunta en el chat, te pongo voz, también si quieres, salvo que quieras preguntarla tú. Pregunta si hay algún texto que hable sobre el paralelismo en la vida y espiritualidad entre San Pablo y San Juan de Ávila. Isidro. El modo de escribir de San Juan de Ávila es de estos modos a los santos padres, es el estilo santos padres, ¿no? O sea, no hace notas, no va poniendo notas a pie de página, sino que de su propio corazón va citando continuamente, sobre todo el Evangelio de San Juan y las cartas de San Pablo, sobre todo al modo, cuando habla de la necesidad de engendrar hijos, de criar hijos espirituales, ¿no? Alude mucho a la experiencia que dice San Pablo, cuando San Pablo dice de sí mismo que es padre en la fe de los que va engendrando las comunidades de Corinto, ¿no? Porque San Pablo es consciente de que él es padre en el Padre, ¿no? Él engendra a hijos en el Hijo, ¿no? Y la necesidad de hacer hijos espirituales es porque la crea un padre, ¿no? Y por eso
San Pablo no tiene ningún parangón en decirse a sí mismo que él es padre en la fe de muchos, ¿no? Y esto lo hace San Pablo en las cartas, como bien sabéis, aludiendo a todos los que dinamitan la paternidad de San Pablo, poniéndola en duda, como este viene del judaísmo, este es un fariseo, este es un talibán, ¿no? Como intentan poner en duda la paternidad espiritual de San Pablo, y él alude precisamente a esto, que él engendra el hijo, que él es el verdadero padre de la comunidad, ¿no? Es el enlace con la Iglesia y con el corazón, con la Trinidad Santa, ¿no? Y habla así. San Juan de Ávila también, un poco, citando a San Pablo, se pone en este lugar de padre, ¿no? De engendrar hijos en el hijo. Gracias. Es que veo ese paralelismo, además en su vida también. Los dos fueron perseguidos, los dos fueron predicadores y evangelizadores, los dos tienen cristocéntricos. Les veo mucha similitud. También San Juan se apoyaba en las cartas de San Pablo en sus escritos y posiblemente, pienso yo, humildemente, que don Ángel investigara un poquito y llegara también a San Juan de Ávila a través de San Pablo. No sé, veo ahí algo entre San Juan de Ávila y San Pablo, una conexión. Y además sí que lo hay, Teresa, sí, en este sentido que apuntas. Pero yo diría, San Pablo es verdad que también la persecución, el engendrar hijos de las comunidades, pero San Juan de Ávila tiene como grabado a fuego la necesidad de los lugares, de los espacios. Y quizás San Pablo sea más metafísico. A esto no le da tanta importancia el lugar, porque el lugar es el encuentro con el Señor, que también San Juan de Ávila lo tiene, pero San Juan de Ávila tiene como esta necesidad de cuidar los espacios, ¿no? Los lugares de convivencia. Y creo que pues don Ángel esto lo vio clarísimo, ¿no? Por eso también lo recomendaría tanto, ¿no? La necesidad de los lugares para crecer, ¿no? Muchas gracias, Isidro. José Manuel, no sé si habías levantado la mano antes. Pues adelante, activa el micrófono, que ya tienes el permiso. Esto es. Hola, buenas tardes. No sé si por la conexión a lo mejor se interrumpe, pero no la tengo muy buena. Yo no sé si ahora mismo el Padre Isidro está en sede de Colegio Mayor. Lo que sí me ha encantado es su referencia al Colegio San Ildefonso y al Padre Contreras y esa relación con el Colegio Mayor. Yo le voy a hacer una pregunta atrevida y es la siguiente. Conforme al pensamiento de San Juan de Ávila, ¿cuál sería, en su opinión, el proyecto que San Juan de Ávila tendría para un colegio mayor en la actualidad, sabiendo que estamos en una época secularizada? Pues mira, con franqueza, alguna vez lo hemos hablado. La necesidad primero de que el colegio esté habitado por una comunidad educativa, es decir, por un padre, por unos padres que acojan, ¿no? Y que engendren. Y es verdad que los tiempos de San Juan pues son muy distintos a los nuestros, ¿no? Aunque a poco que leáis las actas de los colegios mayores, por ejemplo en Alcalá, pues tropelías había cientos, ¿no? Y se cuentan los saqueos de Meco, de los pueblos de alrededor por los estudiantes, es decir, que la juventud siempre ha sido juventud, ¿no? Antes y ahora. Pero sí que diría que San Juan de Ávila encarna esa paternidad reconocible y que habita un espacio, ¿no? Creo que sí que esa idea tenemos que retomarla, ¿no? Ser una comunidad educativa para que los que vengan a la casa perciban la presencia de un padre que ocupa un espacio, que señala una dirección, no solamente que señala una agenda de actividades, sino una vida a desarrollar, ¿no? Y yo creo que esto San Juan de Ávila lo tiene muy, muy grabado a fuego. Y es verdad que a nosotros, a mí también, ¿no? Como sacerdote, a veces pues yo he sido corregido en el tiempo y en el espacio por la experiencia y por la vida, ¿no? Por el Señor. Porque pues la vida del sacerdote, como la vida vuestra, pues al final la multiplicidad de cosas nos ocupa el espacio y el tiempo y uno, sin darse cuenta, pierde lo esencial. Nosotros a veces con nuestros planes de formación, con nuestros planes de estudios, se nos pasa un poco el corazón del estudio, que es el conocimiento de
de lo que incardina la vida educativa, que es el Señor, ¿no? Y esto no se improvisa, esto es fruto pues de alguien que ha sido tocado por el Señor. Por eso sí que veo que los colegios mayores, un poco mirando pues cómo los funda San Juan de Ávila, pues sí que tenemos que aprender un poco a mirar esta colegialidad, esta convivencia también que genera un espacio educativo y que también educa por ósmosis, ¿no? De que uno lo percibe en el ambiente, ¿no? Uno no se descubre dando charlas magistrales, porque a veces el ambiente habla, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estamos siempre en camino de esto. Estamos siempre en camino. Y estos somos todos discípulos. Qué bien, gracias José Manuel. Nada atrevida, muy pertinente. Bueno, no sé si alguno queréis lanzar alguna pregunta más. Estamos ya casi en hora, así que si ninguno se lanza, pues podemos dar por concluida esta sesión. Es verdad que allí veo una ventana, Antonio Muñoz, secretario de Córdoba. Algún día podemos organizar una visita a Montilla, ¿no, Antonio? Desde tu centro, que seguro que tú lo conoces bien. Entonces, bueno, pues lo hablaremos. Pues nada más, don Isidro, muchísimas gracias. Gracias por Y a todos vosotros. Por su generosidad, por las palabras, por esta introducción que nos ha hecho tan interesante. Por supuesto, gracias a todos vosotros, que este también es un momento interesante de encuentro que tenemos así habitualmente. Y con esta sesión termina el ciclo que hemos dedicado a las lecturas de Herrera Oria. Como quedan muchas más, pues hoy el curso que viene pues podemos proponer otro ciclo, ¿no? Con más de los autores que proponía don Ángel. Así que sin más, muchísimas gracias a todos, un abrazo. Un saludo a Nos todos. vemos en la siguiente. Muy bien. Adiós. Hasta luego.